puedo enseñar contenido exclusivo. Es lo que estaba pensando. Ahorita te voy a decir que estoy pensando, porque aquí nunca lo han visto cariñoso. Buenos e informados días. Hoy es lunes 15 de septiembre. Bienvenidos a Semanalmente. Arranquemos el programa de hoy con el asesinato de Charlie Kirk, el activista conservador que se convirtió en una de las voces más influyentes del trumpismo y que fue asesinado a tiros en una universidad de Utah. Primeramente, mencionar que lamento mucho la noticia, en lo personal me sacudió y trajo consigo muchas reflexiones que quiero compartir con ustedes. De entrada me resultó muy paradójico que le dispararan mientras respondía una pregunta sobre violencia armada. Quiero compartir con ustedes algunos ángulos que considero interesantes, comenzando con que Kirk no era un político electo, pero sí un operador estratégico de Trump. Fundó Turning Point USA a los 18 años y movilizó al voto joven para el regreso de Trump en 2024. Fue tan relevante que tenía línea directa con la Casa Blanca y un podcast con millones de oyentes. Muchos lo consideran arquitecto clave del segundo piso del trumpismo. A mí, la ironía de su muerte me es bien difícil de ignorar, pues Kirk fue un mega ultra defensor de la segunda enmienda. Él decía que tener una ciudadanía armada justificaba asumir muertes por armas de fuego cada año. Y murió precisamente por una bala en un campus universitario en el país con más armas que habitantes. Algo que también me parece importante señalar es que su discurso se vendía como libertad de expresión, pero en muchísimas ocasiones era odio vestido de debate. Y eso es peligroso, pues resulta en una retórica que divide, que señala y que normaliza el rechazo a lo diferente. La reacción política muestra el nivel de fractura en Estados Unidos. Trump lo llamó legendario, ordenó banderas a media asta y anunció que le entregará la Medalla Presidencial de la Libertad. Biden y Obama, en contraste, condenaron el crimen como un acto despreciable y reflejo de la violencia política. Y en el Congreso, lo que debía ser un minuto de silencio terminó en gritos cruzados entre republicanos y demócratas. Para mí hay algo muy claro en esto, y es que el asesinato de Kirk no es solo un crimen. Es un espejo. Es la muerte de un hombre que ayudó a redefinir la política joven conservadora, pero también alguien que confundió la libertad de expresión con el derecho a propagar discursos de odio. Y claro, hoy su figura empieza a ser canonizada como mártir por el trumpismo, mientras sus críticos ven en su muerte la trágica ironía de un país atrapado entre las armas, la polarización y la violencia que él mismo ayudó a amplificar. Charlie Kirk no era un personaje menor. Fue el rostro institucional de la juventud conservadora en Estados Unidos y el puente que conectó a Donald Trump con una generación que nunca había votado republicano. Desde Turning Point USA construyó un aparato con donadores, presencia en universidades y un ejército digital que movilizó a miles de jóvenes en la campaña de 2024. Para Trump, Kirk fue estratégico. Muchos han perdido de vista algo fundamental por desembocarse en culpar a la izquierda por el asesinato de Kirk. Pero su asesinato abre un vacío en un espacio político que ya estaba fracturado, el de los liderazgos juveniles MAGA. Porque mientras Kirk buscaba darle forma institucional al trumpismo, aparecieron voces que han llevado ese discurso mucho más lejos, fuera de control. El ejemplo más claro es Nick Fuentes. Fuentes no habla de libertad de expresión y de sueños americanos. Su bandera es la supremacía blanca, el antisemitismo y la misoginia. Kirk podía envolver mensajes excluyentes en retórica de patriotismo juvenil. Fuentes no. Él niega el holocausto, elogia a Hitler y ridiculiza abiertamente a mujeres y minorías. Su meta no es ganar elecciones, sino radicalizar culturalmente a una generación a través del shock digital. La diferencia es clave. Kirk se asumía como aliado leal de Trump, alguien que quería fortalecer al Partido Republicano. Fuentes, en cambio, desprecia la vía institucional. Idolatró a Trump al inicio, pero hoy lo llama corrupto e incompetente y ataca también al vicepresidente, J.D. Vance. Representa un movimiento que no quiere partidos ni candidatos. Quiere demoler el sistema y reemplazarlo con un orden cultural de supremacía blanca. Esa es la ironía. Kirk defendía la idea de que una ciudadanía armada era un costo prudente para preservar las libertades y murió a balazos. Y su muerte exhibe algo más grande, que los liderazgos que él ayudó a catapultar ya no se controlan.
Hoy en la derecha trumpista hay una disputa abierta por heredar el movimiento, desde el ala institucional que representaba a Kirk hasta figuras como Fuentes que creen que Trump ya no es lo suficientemente extremo. Y en medio de esa lucha, lo que está en juego no es solo quién será el próximo rostro de MAGA, sino hasta qué punto la política estadounidense tolerará que el odio se disfrace de activismo juvenil. El trumpismo sembró un terreno fértil para nuevos liderazgos radicales y ahora esos monstruos creados a partir de MAGA se alimentan solos, más allá del control de Trump o de figuras como Charlie Kirk. Como pudieron ver, arrancamos recio el día de hoy. Y voy a continuar en el mismo tono, recio, pero ahora les diré que con una noticia muy positiva y de regreso aquí a nuestro bello y hermosísimo México, aprovechando que es la Semana Patria y estamos de fiesta celebrando el aniversario de nuestra independencia. A ver, hablemos de lo que pasó la semana pasada. El caso de huachicol fiscal que explotó y que es quizá la operación anticorrupción más contundente en lo que va del sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum. Y déjenme decirles que esto no es poca cosa, porque estamos hablando de algo que va mucho más allá de las típicas redadas contra empresarios de medio pelo. No, aquí cayeron vicealmirantes, contraalmirantes y hasta sobrinos del exsecretario de Marina de López Obrador, Rafael Ojeda Durán. Sí, ese que en su momento fue presentado como símbolo de rectitud y disciplina naval. Pues resulta que sus sobrinos eran los niños consentidos del huachicol. Previo a platicarles cómo se desenvuelve esta historia, creo que es importante que hagamos una precisión, porque yo sé que hemos escuchado últimamente mucho el huachicol y de pronto escuchamos como que muchos términos y ya no estamos entendiendo. Vamos al principio. El huachicol es el término coloquial que usamos en México para referirnos al robo, extracción y venta ilegal de combustibles de los ductos de Pemex o instalaciones relacionadas. El huachicol tradicional se refiere al robo físico de hidrocarburos, es decir, que se hacen tomas clandestinas directo de los ductos de Pemex, se ordeñan pipas o se desvían combustibles de refinerías. También abarca mezclar gasolina robada con otros químicos y revenderla a bajo precio. Ahora bien, el famoso huachicol fiscal es un esquema de evasión y fraude fiscal ligado a los combustibles sin que se perforen los ductos. Se opera mediante facturación falsa, contrabando o ponerle un valor más bajo a los combustibles importados. Por ejemplo, importan combustible como si fuera otro producto con arancel más bajo o declaran menos volumen del real para no pagar el IVA, el IEPS y el ISR. Ahora, dicho lo anterior, ahora sí, vayamos a la historia. El golpe arrancó con la detención del vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y una red de empresarios, funcionarios de aduanas y marinos en activo y en retiro. O sea, estamos hablando de pesos pesados. Lo que detonó esta investigación fue un buque que en marzo llegó al puerto de Tampico con más de 10 millones de litros de diésel de contrabando. Y estos litros estaban disfrazados en papeles oficiales como aditivos lubricantes. Eso es huachicol fiscal, que es evadir el pago de impuestos declarando mercancías baratas para meter combustible carísimo. Resulta que abrieron una caja de Pandora de tal magnitud que ya la misma fiscalía confirmó que se solicitaron más de 200 órdenes de aprehensión contra militares, aduanales y empresarios, entre ellos un panista de peso histórico, Ernesto Rufo Apel, el primer gobernador de oposición en México. Esto nos deja en claro que el huachicol fiscal no es una red aislada, sino una mafia transversal que atraviesa partidos, instituciones y niveles de gobierno. En esta historia cobra relevancia el contraalmirante Fernando Rubén Guerrero, a quien no se le ha dado suficiente crédito y cuyo ejemplo de valentía y honestidad es digno de nombrar y enaltecer. El contraalmirante Fernando Rubén Guerrero denunció en 2024 a los Farías Laguna por manipular nombramientos en aduanas para sostener la operación del huachicol fiscal. Meses después de que el contraalmirante envió su carta de denuncia, fue asesinado en Manzanillo. Nada más gráfico para ilustrar el nivel de complicidad que protege a esta red. Lo que hace especialmente diferente a este caso no es solo la magnitud del escándalo, sino la respuesta
política. A diferencia de López Obrador, que en 2019 declaró que el huachicol estaba prácticamente eliminado cuando en realidad se multiplicaba, la presidenta y el secretario Omar García Harfuch están pegando donde más duele. Harfuch no solo dirigió la operación, también ha ido colocando a cuadros leales en posiciones estratégicas como Pemex Logística o en el CNI para armar un aparato anticorrupción que no dependa de la lealtad militar, sino de su propio círculo de confianza. El mensaje hasta hoy es claro, ya no hay intocables. Ni sobrinos del exsecretario de Marina, ni gobernadores históricos del PAN, ni empresarios apadrinados. La propia Semar salió a reconocer que sus elementos están sujetos a la ley y hasta Ojeda, el exsecretario, aseguró que él mismo había advertido de los problemas internos desde hace años, que es un deslinde, digamos que útil, pero que confirma lo evidente. Sabían sobre estas operaciones y simplemente no hicieron nada. Lo que queda en evidencia es doble. Primero, que el huachicol nunca desapareció, se sofisticó en su versión fiscal, pasando de ordeñar ductos en pueblitos a montar esquemas de contrabando transnacional con banderas de Singapur. Y segundo, que las pérdidas para el país son brutales. Más de 177,000 millones de pesos al año en evasión fiscal, más los 20,000 millones de Pemex en tan solo 2024. Me supongo que nos va quedando mega en claro que la idea de que tenían el tema del huachicol controlado es falsa, ¿verdad? Hoy la narrativa afortunadamente cambia. Sheinbaum se planta como la presidenta que sí se atreve a tocar a la Marina y a exhibir las redes de corrupción heredadas. Y Harfuch se considera como el hombre fuerte de su gobierno, el que no solo investiga, sino que coloca gente de confianza y ejecuta golpes quirúrgicos. Pero falta muchísimo, porque las detenciones tienen que traducirse en procesos judiciales sólidos y en una limpia que también alcance a quienes desde Morena han sido vinculados a estas redes, que ahí es donde se empieza a complicar el panorama. Si algo nos debe quedar claro es que por primera vez en años el gobierno federal está moviendo fichas en serio contra el huachicol y en ese sentido en contra del crimen organizado. Este escándalo todavía tiene cuerda, bastante cuerda, y probablemente veremos resistencias dentro de las Fuerzas Armadas, amparos de empresarios y presiones políticas para acotar la investigación. Pero el saldo inmediato es clarísimo. Sheinbaum y Harfuch acaban de anotar el golpe más importante a la corrupción energética en más de una década. Y lo hicieron evidenciando que los intocables de la era de López Obrador eran en realidad parte de la red. A ver, hablar del paquete económico puede ser lo más aburrido y técnico del planeta, y como yo estoy aquí para aliviar la información, procuraré ser muy explícita y no aburrida en este tema, porque aparte necesito que sigan viendo el contenido para que no salga aquí económicamente la misión de traerles el mejor contenido habido y por haber informativo del internet. Les voy a compartir un breve pero importante contexto y repaso de este tema que es fundamental y que les llevo anticipando desde hace, si no mal recuerdo, 2-3 semanas. Bueno, este tema ya es una realidad. Les platico. El pasado 8 de septiembre, la Secretaría de Hacienda entregó al Congreso el paquete económico 2026. Este paquete incluye criterios generales de política económica, la iniciativa de ley de ingresos, el proyecto de presupuesto de egresos, los cambios al Código Fiscal de la Federación, IEPS, Ley Federal de Derechos y ajustes arancelarios y aduaneros. En los supuestos macroeconómicos, para el próximo año el gobierno estipula un crecimiento de entre 1.8 y 2.8%, que de lograrse, hay que decirlo, sería una excelente noticia, pero pues bueno, eso aún no lo sabemos y para muchos también es un número como algo optimista. Ahora, mucho del gasto se irá a los programas sociales prioritarios. Se invertirá también en trenes, en terminar el Tren Maya y por supuesto que también en Pemex y en la Comisión Federal de Electricidad. La Secretaría de Energía, la Agencia Nacional de Aduanas de México y la Sedena tendrán aumentos, mientras Presidencia y Seguridad Ciudadana tendrán reducciones. En donde hay cambios relevantes es en los famosos IEPS. Y aquí una pausita en este tema, que sé que también muchos lo escuchamos y luego es así como que, ¿qué es eso del IEPS? No estoy entendiendo. A ver, el IEPS es el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y es un impuesto federal que se aplica a ciertos productos. Estos se incluyen como un concepto adicional al IVA y tiene fines tanto recaudatorios, o sea, agarrar lana,
y también de control. Tanto el tabaco como las bebidas saborizadas, los juegos con apuestas y sorteos y los videojuegos violentos tendrán un aumento en el IEPS. Y ya que hablamos de impuestos, en el Código Fiscal de la Federación se estipula que a quien cachen haciendo facturas falsas le van a aplicar la prisión preventiva oficiosa. Para que conozcan un poco cómo funciona todo este tema respecto al paquete económico y el flujo que tiene más que nada en el ámbito legislativo, que sepan que la ley de ingresos se debe aprobar tanto por diputados como por el Senado a más tardar el 31 de octubre, o sea, hace la noche de brujas, Halloween. Muy bien, ese día. Mientras, el paquete económico debe aprobarse por Cámara de Diputados a más tardar 15 de noviembre. O sea, todavía tienen 2 meses sus legisladores para aprobar este paquete. ¿Y qué esperamos? Pues la discusión del paquete, que vamos a ver qué argumentos traen y ponen sobre la mesa nuestros legisladores. Y para todo esto, la entrada en vigor general de estas reformas es el 1 de enero de 2026. O sea, su cigarro todavía no tiene un aumento al IEPS, tampoco la Coca o PepsiCo. Dicho lo anterior, me parece que es importante mencionar que mientras el paquete económico mantiene un respaldo incondicional a Pemex, se está dejando de lado la inversión en sectores que pueden elevar la productividad en los próximos años. En México, más de 44.5 millones de personas carecen de acceso a servicios de salud, con una concentración importante en el sureste del país. En un contexto de alta desigualdad territorial, esto hace aún más urgente ampliar la cobertura para quienes hoy no cuentan con seguridad social. La realidad es que el Estado debe garantizar servicios públicos gratuitos de calidad a la población más vulnerable. El otro gran pendiente está en el ámbito educativo. Esto es fundamental, pues sin esto es imposible que los jóvenes desarrollen las habilidades necesarias para aumentar la productividad en el futuro. Y miren, si no invertimos en capital humano, difícilmente podremos responder a las transformaciones tecnológicas globales, que ya en muchas ocasiones me imagino que ustedes, al igual que yo, sienten que estamos completamente rebasados. México, ¿cómo vamos?, que es un esfuerzo de un grupo plural de expertos en economía y política pública que en lo personal me encanta consultar, concluye con que el diseño del presupuesto 2026 revela un dilema de justicia intergeneracional. Y este para mí es un tema súper importante que me parece que de pronto no lo abordamos suficiente. El creciente gasto en pensiones para el bienestar está desplazando recursos de áreas clave como educación, salud y seguridad. Y si bien proteger a los adultos mayores es una prioridad social legítima, hacerlo a costa de sacrificar la inversión en quienes sostendrán la economía en los próximos años compromete el crecimiento y el bienestar a largo plazo. Y esto no solamente lo dice México Cómo Vamos, ni lo digo yo. Como botón de muestra, los invito a consultar qué está pasando en Francia respecto a este tema. Ahora, para cerrar justo todo el tema del paquete económico, hay que dejar 3 puntos bien claros. El primero siendo que la economía mexicana está estancada. Y esto no es una opinión, es un dato. Llevamos 7 años sin crecer. La meta de la presidenta es que seamos parte de las 10 economías del mundo y es una meta bastante complicada. Para lograr la meta requerimos un montón de cosas y ese es el punto número 2, una de ellas siendo inversión. Y nos falta muchísima inversión tanto privada como pública. Cuando hablamos de inversión pública es que el gobierno invierta. Ahora, la inversión privada trae 2 temas, o sea, 2 problemitas, ¿verdad? Que es por eso que la inversión privada anda bien lentita y no andan metiendo tanto su lana. Por un lado, tenemos la incertidumbre por Estados Unidos, porque como saben, ahí de pronto nos cambian las reglas del juego y eso revuelve absolutamente todo. Pero también está la incertidumbre por la reforma judicial, que lejos de alentar la inversión ha hecho completamente lo contrario. Y como punto número 3, aparte de que el gobierno necesita gastar dinero, también necesita recaudar más. Y un poco en ese sentido parece que van 2 temas. Lo estrictos que serán en aduanas, que aparte lo del huachicol fiscal es como un botón de muestra de cómo se van a empezar a poner ya bien perros en las aduanas, porque por ahí, miren, cruza bastante cosa que de pronto no declaran y tampoco se recauda. Hay bastantísima corrupción por ahí. Pero también, en ese sentido, va el anuncio de los nuevos aranceles. En el paquete económico se estipulan aranceles de hasta 50% a productos importados de países con los que México no tiene tratado de libre comercio. Y esto golpea principalmente a China y a otros exportadores asiáticos como Corea del Sur, India o Indonesia.
Esta medida también va de la mano del Plan México, del que hemos platicado muchísimo, que tiene como una de sus metas sustituir importaciones principalmente chinas y proteger empleos en sectores estratégicos como el automotriz, el textil y el calzado. Pero detrás de este discurso protector hay un ángulo igual de importante. Como saben, los aranceles también son una medida recaudatoria, que es justo lo que ha estado haciendo el gobierno de Trump, y vaya que han estado recaudando bastante lana. Otro tema es cómo le ha incidido al bolsillo del americano, ¿verdad? Pero ese es otro tema. Ahorita, para fines de cuánto podrías recaudar, nada más para que sepan, Hacienda proyecta un aumento del 5.7% en la captación tributaria para 2026. Y buena parte de ese incremento vendrá no solo de los IEPS, sino de cerrar la llave a la evasión en aduanas y cobrar más a importaciones provenientes de países sin tratado de libre comercio con México. Por supuestérrimo que China ya reaccionó y calificó la medida como una coercitiva y también pidió a México actuar como un socio responsable. Y la verdad es que no es para menos, pues hoy los carros, coches, autos chinos ya representan el 30% del mercado mexicano. Ahí están las marcas como BYD, MG o Changan. Y no me dejarán mentir que cada vez vemos más. También que sepan que con la entrada en vigor de estos aranceles, estos carros, coches, autos, como les digan, pues obviamente van a aumentar en su precio. Ahora, la presidenta asegura que esto no se trata de una presión de Donald Trump ni de alinearse con Estados Unidos, porque acuérdense que Estados Unidos tiene esta guerra frontal comercial con China, como que diciéndolo, pero no. Y en Estados Unidos siempre han alegado que mediante México entran las importaciones chinas. Es una medida que tiene como doble filo porque también una realidad es que somos una industria de manufactura y, por ejemplo, en Monterrey la raza anda bien nerviosa porque muchos productos dependen de importaciones chinas. Ya veremos cómo se desenvuelve todo este tema. De México vayámonos a Europa, y es que la guerra en Ucrania cruzó un umbral que parecía intocable, y es que por primera vez un país de la OTAN derribó aeronaves rusas. Estoy hablando de Polonia. Polonia denunció 19 violaciones de su espacio aéreo en una sola noche. Drones rusos, restos de misiles y pánico en varias localidades del este de ese país. El gobierno polaco declaró que es la situación más peligrosa que han vivido desde la Segunda Guerra Mundial. Y con esto no es que Polonia diga que la guerra está a la vuelta de la esquina, pero sí que Rusia cruzó una línea roja. Ante esto, Polonia activó el artículo 4 de la OTAN, que obliga a consultas urgentes entre los 32 aliados. Aquí la diferencia entre los artículos de la OTAN importa mucho, pues el artículo 4 es coordinación y el artículo 5 es defensa colectiva, la famosa cláusula de que un ataque contra uno es un ataque contra todos. El artículo 5 solo se ha invocado una vez en la historia tras el 11 de septiembre en Estados Unidos. Rusia, por supuesto, que ha negado todo esto. Dice que sus drones solo iban contra objetivos militares en Ucrania. Bielorrusia incluso salió a decir que se desviaron por accidente gracias a una guerra electrónica. Pero para los dirigentes europeos la lectura es distinta y consideran que fue una provocación deliberada. Digamos que Putin quiso calar las aguas para ver qué tan resistentes y qué tan unidos están los países miembros de la OTAN. Los aliados europeos cerraron filas y Trump cuestionó qué hacía Rusia violando el espacio aéreo de Polonia. Ahora, hay un detalle que ha hecho que esto sea algo que levante cierto nerviosismo. Y es que esto en Polonia ocurrió en medio de un ataque ruso con más de 400 drones y 42 misiles contra Ucrania en una sola noche. Este episodio nos deja varios mensajes. Para Rusia, el mensaje fue que la OTAN no está dispuesta a dejar pasar otra incursión accidental y para Europa, que bien harían en reforzarse, cerrar filas y mostrar cohesión. Porque si Polonia documenta que los ataques fueron intencionales, la conversación podría pasar del artículo 4 al artículo 5 y ahí ya pues no hablamos de consultas, hablamos de guerra. Por eso les decía que era tan importante diferenciar un artículo de otro. Ahora el reto es disuadir sin sobrereaccionar, o sea, hace más defensa aérea, más coordinación y más presión diplomática, mientras Putin mide hasta dónde puede tensar la cuerda sin romperla.
Y hablando del ámbito internacional, y es que decir, la semana pasada pasó muchísimo. Y de pronto sí creo que nos quedamos con los titulares y pensamos que no hay mayor incidencia, pero vean, o sea, una nota de están sobrevolando el espacio aéreo en Polonia tiene una incidencia impresionante una vez que lo empiezas a desmenuzar. Bueno, el caso de Israel también, porque Israel nos sorprendió, como nos estaba sorprendiendo durante muchos meses y no necesariamente de manera positiva. Y en esta ocasión nos sorprendió al bombardear la capital de Qatar, Doha. Esto en una ofensiva realmente inédita contra el liderazgo de Hamás fuera de los territorios palestinos. Se trató de una operación de largo alcance que bautizaron como Cumbre de Fuego, en la que participaron más de 10 aviones de combate. Según fuentes israelíes, el objetivo era Khalil al-Hayya, que es el jefe negociador de Hamás, quien logró sobrevivir al ataque. Hamás confirmó la muerte de 5 de sus integrantes, incluido el hijo de al-Hayya, además de un funcionario de seguridad catarí. El ataque ocurrió en West Bay Lagoon, que es una zona residencial exclusiva de Doha, donde Hamás mantiene desde hace años parte de su buró político. Israel reivindicó de inmediato su ofensiva, alegando que formaba parte de sus operaciones para debilitar a Hamás, a pesar de que Qatar es uno de los principales mediadores en las negociaciones para un alto al fuego en Gaza, y aparte, un país aliado de Estados Unidos, que además Estados Unidos alberga la mayor base militar estadounidense en Medio Oriente, justamente en Qatar. Qatar calificó el bombardeo como terrorismo de Estado y Trump aseguró no estar para nada entusiasmado con la situación. Aparte, dijo haberse enterado de la ofensiva a último momento sin tiempo de intervenir. Por su parte, la Casa Blanca aclaró que Washington no avaló el ataque. Y desde la ONU y varios países europeos y árabes hubo condenas directas, advirtiendo que este tipo de acciones puede desestabilizar toda la región. El primer ministro catarí, que aquí les voy a pedir su amable paciencia para que yo pronuncie su nombre, que está algo complicado y se lo voy a dejar aquí por escrito, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani. ¿Qué tal? Bueno, Mohammed bin afirmó que el ataque ha superado no solo el derecho internacional, sino también los estándares morales, y advirtió que la mediación para un alto al fuego ahora está en riesgo. Para todo esto, la mayoría de los analistas especializados en esta situación señalan que la ofensiva podría descarrilar las conversaciones que hasta hace unos días parecían por fin avanzar hacia un acuerdo. Al mismo tiempo, Israel ordenó la evacuación total de Ciudad de Gaza, donde cerca de 1 millón de personas sobreviven en condiciones de hambruna. Y es inevitable preguntarse como que a dónde piensan que pueden ir quienes sobreviven en Gaza. Las fuerzas de defensa israelíes advirtieron que la urbe será escenario de una operación militar masiva y que permanecer en la zona es extremadamente peligroso. Y yo cuando leo este tipo de cosas nada más suelo pensar que claro, es como yo te advertí. Yo les dije que se fueran, porque como quiera, yo voy a llevar a cabo mi plan, que sabemos perfectamente cuál es el plan, ¿verdad? Y también sabemos las facciones al interior de Israel, cómo hay quienes están buscando justo que esto se lleve a cabo. La ONU y organizaciones humanitarias alertaron que el desplazamiento forzado de esa magnitud tendría consecuencias catastróficas. Esto aunado que en los últimos días Israel ha derribado decenas de torres residenciales en Gaza como parte de su estrategia de presión. El ministro de Defensa israelí aseguró que Gaza será destruida si Hamás no cede. Y en paralelo, la franja registra miles de desplazados más y muchísimas carencias tanto de alimento como servicios básicos. México vuelve a brillar en el deporte internacional. Andrea Maya Becerra, arquera jalisciense de 25 años, firmó un mes dorado al coronarse campeona mundial en Hwangju 2025 y consolidarse como la número 1 del ranking global en arco compuesto. En apenas 5 semanas sumó 5 medallas internacionales, 3 de oro, 1 de plata y 1 de bronce, convirtiéndose en referente indiscutible de su disciplina y aparte, esperanza mexicana rumbo a Los Ángeles 2028, donde por primera vez el arco compuesto será un deporte olímpico.
Y en el ciclismo, Isaac del Toro vuelve a hacer historia al ganar la Copa Sabatini 2025 en Italia. Y este fue su tercer triunfo en 5 días tras ganar el Giro de la Toscana y el GP Industria y Artigianato. Con 15 victorias en lo que va del año, el Torito se ha convertido en pieza clave del poderosísimo equipo Team Emirates. Y en otras notas, por fin Bad Bunny reveló por qué decidió borrar Estados Unidos de su gira 2025-2026 y la razón no es musical, es política. ¿Se acuerdan que les platiqué el episodio pasado que hay un montón de cosas que de pronto no nos imaginamos que son política? Bueno, Bad Bunny aquí vuelve a ponernos el ejemplo. Bad Bunny tuvo una entrevista con ID y confesó que teme que ICE haga redadas entre su público. O sea, y Benito lo aclaró diciendo que no es odio, es prevención. Es más, mejor lo voy a citar, ¿ok? Abro comillas y no voy a hacer su voz. Dice, la ICE podía estar afuera de mi concierto. Cierro comillas. Y con esa frase, Bad Bunny no solo puso sobre la mesa la precariedad migratoria, sino que volvió a usar su música como una plataforma política en donde convierte la ausencia de Estados Unidos en su gira en un statement, siendo que sus escenarios son territorios seguros y no trampas de deportación. Y de esta forma, Bad Bunny se consolida no solo como ícono global de la música urbana, sino como símbolo cultural y de resistencia latina. Y ya que hablamos de artistas, Peso Pluma se convirtió en el primer embajador mexicano de la Semana de la Moda de Nueva York. Su rol es representar a México en el New York Fashion Week Live, transmitiendo las colecciones de moda estadounidense. Y hasta aquí todo suena como la historia del mexicano que conquistó el mundo, ¿verdad? Sí, bravo, pero, y aquí hay un gran pero. El caso de Peso Pluma es mucho más complejo. A mí me resulta bien difícil olvidar las acusaciones y señalamientos que lo han vinculado con el crimen organizado, aunque nunca se hayan probado en tribunales. Y para mí, ahí está la paradoja. Porque mientras un lado de la industria lo celebra como ícono cultural, el otro lo observa con escepticismo. Y para mí es inevitable preguntarme si este nombramiento es un verdadero reconocimiento al talento y la estética mexicana o si la moda, al igual que la música, prefiere pasar por alto las sombras con tal de subirse al fenómeno global del momento. Porque fíjense que convertir a Peso Pluma en embajador no solo amplifica su música y su estilo, sino que también normaliza sus silencios. Antes de pasar a este tema, he de decirles que me impacta el poco eco que tienen en México este tipo de noticias tan escalofriantes e importantes por abordar. Y también decirles que hace 3 episodios les recomendé que vean el documental de la Iglesia de la Luz del Mundo en Netflix. Y hoy no solo se los vuelvo a recomendar, sino que vengo a platicarles del caso de Nazón Joaquín García, que ya no es solo un líder religioso caído en desgracia, sino que es la historia de cómo una iglesia mexicana con 5 millones de fieles se destapó como una empresa criminal familiar que lleva casi un siglo operando bajo el disfraz de fe. Seguramente se han de preguntar, ¿otra vez vamos a hablar de Nazón Joaquín? Espérenme, hay un motivo. Y es que la semana pasada detuvieron en Los Ángeles a Eva García de Joaquín, nada más y nada menos que la mamá de Nazón y la esposa del anterior líder de la Luz del Mundo, Samuel Joaquín Flores. Eva está acusada de trata de menores y de haber acicalado a niñas y mujeres jóvenes para que fueran abusadas por Samuel, su esposo, y por ella. Es decir, no se trataba de encubrir. Eva era parte activa de la maquinaria. Aparte, en paralelo, la semana pasada, un tribunal federal en Nueva York presentó nuevos cargos contra Nazón. Nada más y nada menos que crimen organizado, tráfico sexual, explotación y producción de pornografía infantil. Él, que ya cumple en California una condena de 16 años por abuso sexual de 3 niñas, ahora enfrenta la posibilidad de cadena perpetua. Y ojalá se la den. Nazón Joaquín no está solo, pues también fueron acusados su sobrino Joram Núñez, que fue detenido en Chicago, y 3 cómplices más que siguen prófugos, entre ellos Rosa Sosa y Azalía Rangel. La acusación de verdad describe un patrón del terror. Estamos hablando que son 3 generaciones de la familia Joaquín, el abuelo Eusebio, el papá Samuel y ahora Nazón, que usaron la iglesia como vehículo de sometimiento
espiritual y económico. O sea, ellos les decían a sus víctimas que acostarse con el apóstol, porque que sepan que ellos mismos se autodenominaron apóstoles, y que acostarse con el apóstol era una bendición. No solo eso, grababan los abusos. Usaban los diezmos para pagar viajes de lujo y destruir pruebas. Y cuando alguien era lo suficientemente valiente para denunciar, aparecían abogados falsos, intimidaciones y obstrucción de justicia. Pero lo más inquietante es que esta no es una secta aislada. La Luz del Mundo tiene representación política en México. Ha colocado a diputados, senadores y ahora miembros vinculados a la iglesia entraron al poder judicial. Y la verdad, ¿para qué les miento? Estoy bien molesta mientras les platico esto, porque mientras son investigados en Estados Unidos por crimen organizado y tráfico, en México los chulos tienen escaños, puestos y legitimidad institucional. O sea, es verdaderamente terrorífico dimensionar que gracias a la elección judicial, Madian Sinaí Menchaca Sierra, hija del obispo Nicolás Menchaca, que ahora quedó al frente de la Luz del Mundo, ahora es jueza de distrito en materia administrativa por Jalisco. Háganme el favor. La Luz del Mundo no solo es una iglesia, sino es una red de poder político, económico y ahora criminalmente judicializada en Estados Unidos. Y nuevamente la justicia outsourceada, pues Washington está haciendo lo que México no se atrevió: procesar a los Joaquín como lo que eran y como lo que son: una organización criminal transgeneracional disfrazada de religión. Y el golpe judicial apenas empieza. Y la pregunta es si este terremoto alcanzará a quienes en México legitimaron políticamente a la iglesia, sabiendo, porque las denuncias estaban documentadas desde hace años, que la cúpula era cualquier cosa menos espiritual. Bueno, y en Brasil, ya había platicado un poco sobre este tema, pero ya hay una resolución. La Corte Suprema condenó al expresidente Jair Bolsonaro a 27 años y 3 meses de prisión por su participación en un intento de golpe de Estado tras las elecciones de 2022. Este es un fallo histórico, pues 4 de los 5 jueces de la primera sala lo encontraron culpable de planear y liderar un complot para anular los comicios en los que ganó Lula da Silva. La sentencia establece que Bolsonaro incurrió en 5 delitos: conspiración golpista, participación en organización criminal armada, intento de abolir el orden democrático por la fuerza, actos violentos contra instituciones estatales y daños a bienes públicos durante el asalto a las sedes de la presidencia, el Congreso y el Supremo el 8 de enero de 2023. Según la Fiscalía, el plan incluía el uso de explosivos, armas de guerra o veneno para asesinar al presidente Lula da Silva, a su vicepresidente Geraldo Alckmin y al juez Alexandre de Moraes, que es encargado del juicio. Además del expresidente, fueron condenados exministros y altos mandos militares. La defensa de Bolsonaro calificó la condena de desproporcionada y anunció que apelará incluso en instancias internacionales. De momento, el tribunal no ha definido dónde cumplirá la pena, aunque por su edad y problemas de salud, el exmandatario podría solicitar prisión domiciliaria. Que recuerden aquí, paréntesis, Trump le impuso aranceles a Brasil por buscar condenar a Bolsonaro. Bueno, él ya expresó sorpresa por el veredicto y dijo que pensaba que Bolsonaro había sido un buen presidente, mientras que el secretario de Estado, Marco Rubio, tachó la decisión de cacería de brujas. Para todo esto, el gobierno brasileño considera estas declaraciones una intromisión en asuntos internos. Bolsonaro ya estaba inhabilitado para competir en elecciones hasta 2030 por difundir información falsa sobre el sistema electoral. Ahora su condena refuerza esa inelegibilidad y obliga al bolsonarismo a definir un nuevo liderazgo antes de los comicios de 2026. Por primera vez en la historia de Brasil, un expresidente ha sido sentenciado a décadas de prisión por conspirar contra la democracia. Y no sé ustedes, pero a mí a veces me dan ganas de que la justicia sea así de aplicable en México. Como que leo y escucho sobre esto y digo, wow. A ver, pausa aquí para decirles una cosa. Voy a seguir con temas internacionales. Me van a decir, ¿por qué internacionales y no de México? En México la verdad es que no ha pasado mucho más allá del huachicol fiscal y el paquete económico.
Y la semana pasada, en el ámbito internacional, vaya que ocurrieron bastantes cosas. Está el tema de Nepal. Y es que en Nepal estalló el hartazgo generacional. No sé si ustedes escucharon sobre este tema, leyeron sobre el tema o si siquiera vieron alguna foto o video, pero fue algo verdaderamente impresionante. Y es que lo que comenzó con la prohibición de 26 redes sociales, desde Facebook hasta WhatsApp, terminó con el Parlamento completamente incendiado, ministros evacuados, más de 30 muertos y la renuncia del primer ministro Khadga Prasad Sharma Oli. La chispa fue una prohibición digital, pero el combustible llevaba años acumulándose. Una generación Z que creció conectada al mundo, pero sin oportunidades en casa, con un desempleo juvenil del 22%, pobreza que afecta a 1 de cada 5 nepalíes y un éxodo masivo que obliga a más de 700,000 personas al año a buscar trabajo en el Golfo Pérsico, Malasia o India. Tanto así que las remesas ya representan el 26% del PIB de Nepal, un dato que al mismo tiempo es sostén de la economía, pero también una confesión del fracaso interno. La campaña #NepoKids puso rostro a este enojo. Los hijos de políticos y élites mostrando mansiones, autos de lujo y viajes sumamente exclusivos, mientras miles de jóvenes sobreviven con salarios miserables. Y cuando el gobierno decidió cortar las redes, esa generación sintió que le arrebataban lo único que le quedaba, su voz. El pasado 8 de septiembre, miles marcharon hacia el Parlamento en Katmandú. Al principio la marcha fue pacífica hasta que la policía respondió con cañones de agua, gases lacrimógenos y más tarde con balas. Los videos de jóvenes abatidos y hospitales gaseados encendieron la furia. En cuestión de horas, las protestas se transformaron en una insurrección. Incendiaron el Parlamento, la Corte Suprema, la sede de la presidencia, medios de comunicación y las casas de ministros y ex primeros ministros. La esposa de un exmandatario murió calcinada y más de 2,000 presos fueron liberados tras ataques a cárceles en todo el país. La renuncia de Oli no calmó absolutamente nada. Al contrario, dejó a Nepal sin gobierno civil y con el ejército patrullando las calles bajo toque de queda nacional. Hoy los jóvenes proponen a una expresidenta de la Corte Suprema como líder de un gobierno provisional, mientras India cierra sus fronteras y China observa con bastante preocupación lo que sucede. Lo que está claro aquí es que esta no fue una simple revuelta por internet, y aparte sería un error considerar que lo fue. Fuimos testigos de la explosión de un hartazgo generacional que llevaba años incubándose contra la corrupción, la desigualdad y la falta de futuro. Y la ironía es que lo que empezó con la censura digital terminó con la mayor revuelta de la era democrática de Nepal desde 2008. Este es un recordatorio sumamente incómodo de lo que pasa cuando un país no escucha a sus jóvenes. Y hablando de jóvenes, lo ocurrido en Suecia es sumamente interesante y permítanme platicarles. Suecia anunció su intención de reducir la edad de responsabilidad penal de 15 a 13 años como parte de una estrategia para combatir el crimen organizado, en particular el reclutamiento de menores por parte de estas redes. El gobierno de coalición de derecha, apoyado por los demócratas de Suecia, señaló que en los últimos 10 años el número de delitos cometidos por menores de 15 años se ha duplicado y que los sospechosos de tiroteos mortales son cada vez más jóvenes. Según sus datos, adolescentes son reclutados a través de aplicaciones cifradas y utilizados en asesinatos o atentados con explosivos a cambio de dinero, aprovechando que ellos no pueden ser condenados a largas penas de prisión. La propuesta contempla que los menores de 13 años puedan ser procesados por delitos graves como homicidios o ataques con explosivos y tendrá carácter temporal de 5 años, aunque todavía no se ha precisado la fecha exacta de entrada en vigor. Por supuesto que la medida ha generado críticas de organizaciones de defensa de los derechos de los niños,
Breeze, que es una de las más relevantes, advirtió que podría resultar contraproducente, pues las pandillas podrían comenzar a reclutar a menores aún más pequeños. Y solo de pensarlo yo me espanto porque estamos hablando que de niños de 12, 11, 10, 9 años. Muchos no saben, pero Suecia vive desde hace más de una década una escalada de violencia vinculada a la lucha entre bandas por el mercado de drogas. Y aunque los tiroteos mortales han disminuido en los últimos años, los atentados con explosivos caseros se han vuelto casi cotidianos. El gobierno también ha anunciado medidas complementarias como la creación de centros penitenciarios especiales para menores, la abolición de penas más indulgentes para jóvenes infractores y nuevas facultades para la policía que permitan aplicar medidas coercitivas, incluso a los niños. Todo esto con el objetivo de identificar a los autores intelectuales de los crímenes. Y aquí, como dato curioso, no curioso, es que Suecia va a tener elecciones el próximo año y el tema de la seguridad pública se ha convertido en uno de los principales ejes de la política sueca. Voy a cerrar con algo nacional y por supuesto que iba a abordar este tema. Y es que yo me supongo que para estas alturas todos están al tanto de la tragedia en Iztapalapa cuando una pipa de gas volcó en el puente de la Concordia y terminó provocando una explosión brutal. Previo a tocar el tema, mi solidaridad y pensamientos con los afectados y sus seres queridos. En lo personal, híjole, me movió muchísimo esta tragedia. Hay algo aquí muy importante y es que las investigaciones revelaron que la empresa operadora no tenía pólizas de seguro vigentes, que es un requisito básico para transportar gas LP. Aún no sabemos si hubo negligencia técnica o fallas en los permisos. Pero más allá del accidente, hoy que vengo muy reflexiva, porque creo que pasaron tantas cosas que considero de pronto tenemos que hacer una pausa y reflexionar. Hoy sí me pregunto cómo es posible que una pipa circule sin seguros, sin supervisión y con una carga tan peligrosa en plena capital del país. Y para mí esa tragedia nos muestra que la regulación, claro, existe en el papel, pero que la vigilancia es mínima y que cuando el Estado se hace de la vista gorda, la factura la paga la gente. Y ese es el caso de la señora Alicia, que mientras grabo este programa afortunadamente sigue con vida, pero en situación grave y delicada. Me supongo que vieron esta fotografía en donde está la señora Alicia literalmente completamente quemada con tal de proteger a su nieta. Y la cuenta @mividademadre hizo una grandiosa publicación alrededor de esto que quiero compartir con ustedes. Me parece súper importante, insisto, de pronto hay que pausar para llevar la nota a reflexiones mucho más profundas. Dice así: lo que pasó en Iztapalapa habla de la violencia estructural de este país. Una mujer con el 90% del cuerpo quemado salió cargando a su nieta para salvarla. No estaba ahí por casualidad. Trabajaba en el paradero mientras cuidaba a la niña, porque las mujeres pobres no tienen guarderías, no tienen redes de apoyo, no tienen sueldos dignos ni tiempo para elegir. Porque en México la tarea de cuidados también está atravesada por la clase social. No es lo mismo cuidar desde la precariedad. Y son siempre las mujeres precarizadas, las trabajadoras, las que cargan con los riesgos, las que ponen el cuerpo en la primera línea de la vida y la muerte. Algunas de las mujeres más valientes están en las colonias de la periferia, en los paraderos, en los empleos más mal pagados. Son ellas quienes se enfrentan a la cruda realidad de la desigualdad estructural. Sostienen la vida con lo poco que tienen, mientras el Estado y la sociedad descargan sobre ellas el peso de los cuidados y nunca les devuelven nada. Seguramente ya se dieron cuenta que no está el día de hoy aquí Clemente. Me disculpo de parte suya y también de mi parte. A ver, antes salía siempre porque el estudio estaba en mi casa, que es su casa, pero ahora el estudio ya no está ahí, entonces eso conlleva que tengo que trasladar a Clemente. Y como que los últimos traslados le han generado cierto estrés. He tratado de minimizárselo dándole un churu o meramente ahí como que se entretenga y se distraiga con algo más, pero hoy como que nada más vio su transportadora y le entró mucho estrés y dije: mi Clemente hermoso, no te voy a hacer eso, pero sí les voy a traer contenido exclusivo, porque yo me he dado cuenta que ustedes ven aquí al Clemente que está siempre pajareando y disfrutando, y sé que hay muchos amantes del candidato, pero lo que ustedes no saben es que es el más cariñoso, el más presente. Digo que es como un perro gato porque sí es independiente, pero es muy
necesitado. Te los voy a dejar aquí contenido exclusivo de Clemente para que no lo extrañen, y también porque yo sé que él me levanta el evento y requiero que me ayuden con los 5 principios. Suscríbanse, piquen la mentada campana, déjenme un comentario, denle like y compartan el contenido para que lleguemos a muchas personas más y que ya no haya tanta desinformación. Ahorita que hablé de lo de Rusia y dije ahí Bielorrusia, para mí fue imposible no acordarme de Sabalenka, la tenista. Ay, a mí me encanta, soy fan de Sabalenka, que acaba de ganar el US Open, pero recomendarles que vean el episodio de Sabalenka en Breakpoint, se llama el documental en Netflix, sí, Breakpoint, que es de tenis. Vean el Sabalenka, les va a encantar. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Mañana celebramos oficialmente la independencia de nuestro país. Y no sé, de pronto creo que es un día en el que todos nos unimos a verbalizar esas consignas de que viva México y viva nuestra patria y los héroes que nos dieron libertad, independencia y demás. Pero creo que de pronto sí nos vendría bien también como exigir un Estado aún más independiente, con mucho más fuerza y Estado de Derecho. Porque sí, nos unimos todos mañana para verbalizar estas consignas, pero creo que en estos momentos México requiere mucho más. Otra cosa nada más aquí como reflexión bien rápida es que después de lo que vimos de Kirk, yo como que cada vez soy un poco más de la idea de que México no está tan polarizado como nos hacen pensar que estamos. Porque cuando uno ve los índices de aprobación que tiene la presidenta y también la incidencia de voto que tiene Morena, pues te das cuenta que así como que polarizado como en Estados Unidos no estamos. Y me parece que aquí en México sí debe ser un foco y una llamada de atención a lo que no queremos llegar. Y también darles la gran recomendación que a partir de lo que pasó con Kirk, sean muy críticos de a quién siguen, a quién escuchan y a quién consumen. Porque yo ya había bastante raza que dije, híjole, qué pendiente. Y a mí lo que más pendiente me da es que ese tipo de liderazgos, ese tipo de voces, ese tipo de opiniones, hoy por hoy son las más rentables. Porque estar en el centro, ser neutro, invitar inclusive al pensamiento crítico, a la reflexión, hoy no vende porque estamos completamente manipulados por cámaras de ecos y por algoritmos. Que ahora también bien nos vendría empezar a cuestionar qué papel tienen los algoritmos en esta polarización y cómo eventualmente también están desencadenándose en violencia. Aunque antes de cerrar, porque es la sección palos reales, aquí yo me explayo en abrir un poco mi mente. Yo les voy a decir algo. Yo lo de Kirk, a mí me suena que hay gato encerrado. Hay algo que a mí en lo personal no me suena, pero para nada. Y no sé, me recordó, por ejemplo, a estas pues cosas que sabemos que existen, que de pronto al interior la misma gente afín a tu ideología, afín a tu movimiento, termina haciendo un acto así para desestabilizar, porque traen una agenda o porque meramente de pronto hay que distraer un poco la opinión pública. Y no es por nada, pero esta semana pasaron muchas cosas que de pronto digo, híjole, a lo mejor y por ahí hay una respuesta, porque del miércoles pasado para acá, el único tema de conversación que ha predominado la agenda pública ha sido lo de Kirk. Bueno, sin más, esto fue todo por hoy. Nos vemos la próxima semana.